Muy buenas tardes, estimados alumnos de Puntaje Nacional en nuestro ramo de Química. Hasta hoy, hoy y muchas clases más vamos a estar con nuestro módulo común, ¿ya? Les aviso porque siempre viene esa pregunta en nuestro chat que tenemos a la derecha, el chat en el cual pueden hacer preguntas en vivo y intentaré contestarlos lo más adecuadamente posible, ¿ya? Como les decía, de aquí hasta la mitad de año más o menos, tipo en junio, agosto, vamos a estar con el módulo común, que va en todas, absolutamente todas las pruebas de ciencias. Y posteriormente vamos con el plan electivo, ¿ya? Modelo atómico de la materia. Hoy veremos propiedades de la materia, teoría atómica, número másico, peso atómico, isótopos, isóbaros e isótonos. Es decir, algo vamos a hablar de átomos, ¿ya? Que en el fondo es el concepto esencial de la química. Por ahí Paola dice Mendel de biología. ¿Ya? A lo mejor no caché el chiste, puede ser. O un aviso, ¿ya? La materia, y siempre partimos, y siempre los libros de química parten con estas definiciones que son medias, que uno dice, pero ¿para qué nos ponen esto? La materia es cualquier cosa que ocupa espacio y tiene masa, que en principio se atribuía un origen místico, pero posteriormente nos dimos cuenta que está formada por átomos, ¿ya? Eso que suena bastante obvio, la verdad es que no es tan obvio. No sé si ustedes alguna vez han visto un átomo, yo no, nadie lo ha hecho. Es decir que el átomo o la idea esta del átomo es una abstracción de la imaginación que por supuesto tiene un montón de fundamentos, que los vamos a ver, pero la materia, eso que describimos como lo que podemos ver y tocar, es básicamente lo único a lo cual nosotros tenemos acceso directo. Así que todo lo que vamos a ver de aquí en adelante de teoría atómica me gustaría que le dieran un poquito, abrieran la mente, antes de decir, que me están pasando fechas y me están pasando nombres, decir, ¿saben qué? Hay un poquito de genialidad aquí porque la verdad es que estos personas, hombres, que en este caso son todos hombres, ¿ya? En este caso, lamentablemente, sí tuvieron bastante mérito en diseñar esta teoría atómica, ¿ya? Existen clasificaciones de esta materia que nosotros podemos ver, a esta materia que nosotros vemos así a simple vista. Se inventaron clasificaciones que se han ido perfeccionando con el tiempo. Ellas, por ejemplo, hacían caso a distinguir entre materia orgánica e inorgánica. La orgánica se definía como la que estaba vinculada a los seres vivos y la inorgánica proveniente de objetos inanimados. Esto fue un principio, posteriormente esa definición se mejoró, ¿ya? Se perfeccionó porque la verdad es que no hay diferencias químicas contundentes entre los seres vivos y los seres inanimados. Eso echó abajo un montón de teorías que existían antes, como por ejemplo el vitalismo, ¿ya? Vitalismo, me entró la duda. Bueno, había muchas teorías que en el fondo decían que existía un tipo de química para los seres vivos y un tipo de química o compuestos químicos para los objetos inanimados, y en realidad eso no es así, ¿ya? Pero aún así vamos a seguir hablando de química orgánica, que es otra cosa, ¿ya? Sustancias puras, que son elementos o compuestos que están formados, en el caso de los elementos, de un solo átomo o tipo de átomo, y en el caso de los compuestos, formados por más de un tipo de átomo. Esos son dos tipos de sustancias puras. O también podemos encontrar la materia mezclada en mezclas homogéneas, donde a simple vista nosotros no podemos ver sus componentes. Mezclas heterogéneas, donde sí se distinguen sus componentes. Por ejemplo, una cazuela. En una cazuela usted ve la papa, ve la carne, ve todo. Ahí es una mezcla, todo mezclado, pero es heterogéneo, perdón. Y mezclas coloidales, que sí se pueden ver sus componentes, pero a nivel microscópico, como por ejemplo la leche. La leche, si la pudieran ver ahí, bueno, a lo mejor encontrarían cositas más grandes que se ven. Este cuadrito es muy útil para poder despejar la clasificación que nosotros habíamos visto antes. Partimos de la materia. Todo es materia a lo cual nosotros tenemos acceso. Si es uniforme en todas sus partes, si es que no es uniforme, es decir, que distinguimos distintas fases, como por ejemplo, no sé, los duranos en cubitos que vienen en líquido, y uno ve el líquido de los duranos y también el durazno, eso es heterogéneo. Hay más de una fase, así que nosotros nos vamos al tiro para allá, mezcla heterogénea, ninguna otra posibilidad. En el caso que nosotros distingamos solamente una fase, sabemos que es homogéneo. ¿Tiene composición variable o fija? Si tiene composición variable, esto puede ser una mezcla homogénea, una disolución, que es algo de lo cual nosotros vamos a hablar un ítem entero, o puede ser una sustancia pura. Si esa sustancia pura se puede seguir descomponiendo en sustancias más simples,
es un compuesto, y si ya no se puede seguir descomponiendo es porque estamos en presencia de un elemento. ¿Ya? Esto lo vamos a ir manejando durante el tiempo. Homogéneo, por ahí dice Smile More. ¿Es un vaso con azúcar? Depende. Un vaso, me refiero con agua y azúcar. Si tiene agua y azúcar, le pongo ese caso. Si tiene la cantidad justa de azúcar que se disuelve, va a ser homogéneo. Pero si se pasa el azúcar y le echa mucho y se empieza a juntar abajo, va a ser heterogéneo. ¿Ya? Pero no ir muy rápido con esto. ¿Qué pasó? Esa clasificación de la materia nos fue quedando chica, en base a un montón de descubrimientos e ideas muy brillantes que tuvieron ciertas personas para poder obtener lo que hoy es la teoría atómica. No es tan simple, y eso me gustaría que en el fondo hacer hincapié. La teoría atómica no es tan simple, no es una cuestión de decir, mira, si hay átomos. Nadie ha visto los átomos. Las personas que trabajan en química no trabajan directamente con átomos porque no los ven y no los pueden manipular. Partió de la abstracción, desde un punto de vista casi filosófico en un comienzo, que llevó a pensar en lo que nosotros tenemos hoy. ¿Quién fue el primero de la lista? Señor Demócrito, en el año 400, bueno, él vivió entre el 460 y el 370 antes de Cristo. Él tuvo una idea que fue muy genial, que fue simplemente decir, si yo agarro una piedra y la empiezo a romper, voy a tener dos piedras más chicas, se va a romper, la puedo seguir rompiendo, la voy a seguir rompiendo, pero va a llegar un punto en el cual yo no lo voy a poder romper más, porque voy a llegar a una partícula que es elemental, que ya no se va a poder seguir descomponiendo, y bautizó esa partícula con el nombre de átomo. ¿Qué significa átomo? Nosotros podemos dividir la palabra átomo en A y tomo. ¿Han visto alguna vez esos libros que son muy grandes, o enciclopedia, o libros que en el fondo no caben en un solo libro y que tienen que tener un tomo 1 y un tomo 2? En el fondo es un libro que se dividió. Tomo significa división y átomo significa que ya no se divide más. Entonces, esa fue la idea que planteó Demócrito. Por ahí nos dice Julián que hoy en día se pueden dividir. Claro que sí, la naturaleza siempre lo ha dividido, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero esa fue la idea de Demócrito, que a Demócrito lamentablemente nadie lo pescó. En el año, por ahí decían si la fecha era importante. Las fechas son importantes para tener una noción. No sé si no les van a preguntar si fue el año 460 o 461, pero sí una noción. Fue antes de Cristo, fue muy en la idea de Grecia, la Grecia antigua. Y en ese contexto a don Demócrito no lo pescaron, porque Aristóteles, que era el filósofo que en ese momento la llevaba, que era el que más fama tenía, él planteaba otra cosa. Él era el más famoso y decía, no, yo creo en la tierra, el aire, el fuego y el agua, que son en el fondo estos 4 elementos en los cuales él organizaba el universo, y era bastante más místico. Pero al parecer Demócrito fue ignorado y tenía la razón. Al parecer, insisto, todo esto es una teoría. Sigue siéndolo. ¿Ya? Pasaron casi 2000 años antes de que el señor John Dalton dijera, ¿saben qué? Parece que Demócrito tenía razón. Parece que él era, y él retoma la idea del átomo. Entonces, él tiene una idea tan genial como decir, ¿saben qué? John Dalton, todos los átomos de un elemento son iguales. Aquí, si nosotros seguimos partiendo esto, nos vamos a encontrar con una pieza, que es como una pieza de un rompecabezas, con la cual nosotros vamos a poder construir cualquier cosa. Pero estas piezas son iguales. ¿Ya? Es como ya pensar en el ejemplo de la casa y decir, vamos a llegar en algún momento a ladrillos. En algún momento nos vamos a encontrar con esto. ¿Ya? Después de John Dalton, John Dalton planteó unas cosas, por ejemplo, que las reacciones químicas, los átomos de un elemento no se transforman. En el fondo obedece a esta lógica de unidad estructural, y que cuando se combinan átomos de más de un elemento se forman compuestos. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de la misma clase de átomos, es decir, que tienen proporciones fijas los compuestos de cada átomo. ¿Ya? Posteriormente viene Thomson, J.J. Thomson, que se le ocurre o inventa este concepto, se le ocurre genialmente este concepto del electrón. ¿Ya? Él dice, en base a un montón de experimentos que yo no voy a tener tiempo, y debo reconocer, creo que no sé si tengo la capacidad para entenderlo y poder explicárselo a ustedes. En base a estos experimentos, él concluye que existe una partícula dentro del átomo que tiene carga negativa, que se llama electrón. Y él generó el primer modelo
Es decir, la primera idea de lo que podía llegar a ser un átomo, insisto, un átomo que no habían visto y que hasta el día de hoy no se logra ver. Entonces este modelo es el famosísimo budín de pasas de J.J. Thomson, ¿ya? Él calculó la relación entre la carga y la masa de un electrón. O sea, no solamente descubrió el electrón, sino que logró calcular eso, no era tan al lote la cosa, y en base a sus cálculos, un científico posterior, que es Millikan, calculó la masa del electrón, que ahí están esos datos que son, creo que no se lo está mencionado ahí, pero no pretendo que se lo aprendan de memoria. ¿Ya? Ahí me preguntaba Fiorella si había que sabérsela. No. Es importante que sepan que el nivel de avance y que contextualicen esto. Posteriormente, un científico llamado Rutherford, perdón, voy a retroceder un poco. Thomson había planteado el budín de pasas. No sé si ustedes han visto un budín de pasas. Yo, la verdad, pese a que en todos mis estudios de química me aparece siempre el budín de pasas, nunca he visto un budín de pasas porque me imagino que va a ser muy malo, ¿ya? La gente ya no lo hace. Pero un budín de pasas era básicamente un postre donde las pasas se encontraban repartidas por cualquier lado. Entonces ese era el modelo de Thomson, donde decía, tenemos un átomo donde por algún lado andan repartidos de forma aleatoria ciertos electrones, que es este concepto que él logró acuñar. Posteriormente Rutherford descubrió los protones, es decir, que si existían estas partículas con carga negativa que había nombrado Thomson, también existen unas partículas con carga positiva y se llaman protones. Ahí sí, perdón. Entonces teníamos partículas negativas y también tenemos partículas positivas llamadas protones, que es P+, ¿ya? Y también logró calcular la relación entre la masa de electrones y protones. Hay un experimento muy famoso, que es el experimento de Rutherford, donde él dispara unas de partículas sobre una lámina de oro y esas de partículas se distribuyen por distintos lugares. En el fondo él logra captarlo en el espacio a la circunferencia de esa lámina, que en el fondo lo que él logró suponer era que esta lámina lo que hacía era distribuir o repartir para todos lados estos rayos porque pasaba por entre medio de los hoyitos que habían entre los núcleos o protones que él veía. Es súper complejo. Me gustaría que en el fondo hicieran el hincapié en que en base a ese experimento a él se le ocurrió la idea del protón, a mí no se me hubiese ocurrido, ¿ya? No un detalle. Entonces ya tenemos a Rutherford y Rutherford plantea un modelo siguiente. Dice no, entonces yo ya tengo los protones y en base a los electrones de Thomson, el modelo del budín de pasa a mí no me sirve. Lo que yo creo es que esto gira, en el fondo es como un modelo planetario donde tengo un núcleo positivo que está acá y los electrones están orbitando o dando vueltas igual como lo hacen los planetas con el Sol. Lo que pasó con Rutherford, pese a que es bastante interesante su postulado, es que no logró explicar nunca por qué, si las cargas opuestas se atraen, no solamente en lo romántico, sino también en la química, si las cargas opuestas se atraen, ¿por qué razón estos electrones que están dando vuelta afuera no terminan juntándose con las cargas positivas de adentro? ¿Por qué no colapsa este átomo si es que se están atrayendo estas cosas? Si es que están unas lejos y otras una dentro y otras fuera, ¿por qué no terminan todas juntas? Entonces, en base a ese problema, ese fue el problema que suscitó el modelo de Rutherford, que no logró solucionar. Y posteriormente vino el señor Niels Bohr, que sí logró explicar eso. Planteó el modelo del átomo fundamental o estacionario, que en el fondo es similar al modelo planetario, pero lo que él hace es fijar distintos niveles de lejanía o distancias entre el núcleo y los electrones, ¿ya? Y por supuesto, esto no era tonta y loca de decir, ya se me ocurrió que esto así en una cartulina. No. Esto está llevado con un montón de cálculos, un montón de descripción de fenómenos que ellos observaron. Entonces tiene mucha genialidad, por lo cual ustedes tienen que estudiar esto, por lo cual es bueno que la gente se aprenda esto, porque hubo mucho mérito. Cada uno de ellos tiene su par de Nobeles y cosas, premios bastante interesantes por esto, ¿ya? Y si se fijan, ya no estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Niels Bohr hizo estos descubrimientos en el siglo XX, es decir, hace no muy poco tiempo atrás. Ustedes no saben lo que es el siglo XX, pero yo nací en el siglo XX, ¿ya? Relaciona la distancia del núcleo al electrón con valores de energía, es decir, que es capaz de medir esos valores de energía. Postula 7 niveles energéticos
con capacidad de alojar un distinto número de orbitales, y designa este concepto de orbital. Ya no son las órbitas fijas del modelo de Rutherford, sino que ya se genera este concepto de orbital, que la próxima clase la vamos a ver en detalle. Y el modelo de Bohr en el fondo está ahí. Tenemos distintos niveles energéticos, 7, y cada uno puede guardar ciertos subniveles que son de distinto tipo, S, P, D y F. Me gustaría que vieran esto de reojo si quieren, si es que lo abruma demasiado, pero que vayan familiarizándose con esto porque la próxima clase va a ser de esto, de configuración electrónica, ¿ya? Pero por ahora, miren esto de reojo, como que SPDF, denle una vuelta en la semana, orbitales 1, 3, 5, 7, porque vamos a jugar con ellos la próxima semana. Por ahora lo que me interesa es que entiendan que Bohr lo que hizo fue correlacionar este fenómeno de la lejanía de los electrones con el núcleo con valores de energía que son perfectamente los que logró explicar con su modelo, ¿ya? Cada orbital va a lograr acomodar un máximo de 2 electrones. Esa información es súper importante, ¿ya? Para que la próxima semana la tengamos ahí. Entonces, si cada subnivel tiene distinta cantidad de orbitales y cada orbital tiene 2 electrones, haciendo la multiplicación, nos vamos a tener más o menos los electrones por subnivel, ¿ya? Insisto, vamos a trabajar con ellos y sobre todo, nivel PSU, vamos a trabajar con este cuadrito que lo vamos a ocupar harto. Este cuadrito, salúdenlo porque una estrategia que yo les voy a recomendar, que veamos que es lo que vamos a ver la próxima semana, sí, pero que les voy a recomendar es que al recibir su cuadernillo de la PSU, ustedes hagan este dibujo. Si se creen, se lo aprenden de memoria, pero al recibir el cuadernillo de la PSU, chicos, pongan su nombre, pongan su root y empiezan a llenar. Lo primero que hacen es este dibujo porque con ellos van a resolver la configuración electrónica de la próxima clase, ¿ya? Así que tranquilo. Por ahora me interesa el tema de la teoría atómica. Otros datos relevantes. Chadwick descubre los neutrones que nos faltaban. Con eso ya tenemos armada James Chadwick para especificar. Chadwick, que fue un gran aporte. James Chadwick. Tenemos protones. Tenemos los electrones. Los puse al revés, perdón. Thomson descubrió primero el electrón y después Rutherford el protón. Y Chadwick descubre el neutrón. Con eso ya se nos armó este famoso átomo que está abajo, donde tenemos protones y neutrones en el núcleo y los electrones dando vuelta, ¿ya? Pregunta por ahí Millaray. ¿Estos datos los preguntarán en la PSU? ¿Le van a preguntar en una alternativa si fue en 1932 que James Chadwick descubre los neutrones? No, así que tranquila. Pero sí me importa el contexto y me importa mucho esto, ¿ya? Me importa cómo se forma el concepto de átomo y también me importa el concepto de lo que hemos hablado de teoría atómica. Los nombres sí les pueden aparecer y han aparecido en algunas PSU hace un par de años, ¿ya? Los nombres. Hasta ahora eso les puedo anticipar. La carga del electrón se midió en coulombs y la carga del protón también. Es el mismo valor pero con distintos signos, por lo cual, por conveniencia, para no ocupar este número tremendo, porque es 10 elevado a la menos 19, se ocupa menos 1 para el caso del electrón y más 1 para el caso del protón. ¿Lo dije bien? Menos 1 electrón, más 1 protón, ¿ya? Así que en base a eso después nosotros vamos a determinar la carga que pueda tener un átomo en base a las relaciones de protones y electrones, ¿ya? Los protones y electrones en un átomo neutro siempre están en la misma cantidad, ¿ya? Si es que por alguna razón se pierde un electrón o un protón, va a variar esa carga. Datos relevantes: casi todo el volumen del átomo corresponde al espacio donde andan dando vueltas sus electrones, es decir, el espacio de afuera, y la masa del protón es 1800 veces la masa del electrón. Es 1830 y algo, pero dejémoslo en 1800. Y la densidad del núcleo es aproximadamente 1013 gramos por centímetro cúbico, es decir, es muy, muy, muy denso, pero casi todo lo que hay afuera es espacio vacío, así que eso se va a compensar, ¿ya? Hemos hablado de teoría atómica, me interesaba que entiendan el contexto, por supuesto, y sí que manejen los nombres. Solamente eso. Modelo mecano cuántico, pregunta por ahí Ignacio, se viene en la próxima semana, porque ahí vienen los últimos nombres. Con eso ya paro de darles nombres.
¿A qué se debe la pérdida de neutrones o protones de un átomo? Pregunta Armando. Eso lo vamos a ver en reacciones nucleares. Muy, pero muy interesante, pero eso ya son las últimas clases. Si les hablo de eso ahora, les voy a desarmar toda la idea de lo que les estoy hablando ahora. ¿La PSU de ciencias es química o biología? Puede ser, miren, la PSU de ciencias está dividida en 4 partes. 3 partes son obligatorias, que son un módulo de biología, química y física, y una cuarta parte que es optativa, que es de la que ustedes quieran, ¿ya? Pero sí o sí tienen que dar una parte obligatoria de cada ramo, de los 3, y una parte que es optativa. ¿Ya? Número atómico, número másico y peso atómico. Aquí ya necesito que estén concentrados. Lo anterior podían verlo, ir anotando algunas cositas. Aquí no. Aquí ya necesito que esto sepan manipular, porque esto es súper importante. El número atómico, también denominado Z, corresponde al número de protones que tiene un átomo. Así de sencillo. Solamente en el caso de un átomo neutro se va a dar que la cantidad de protones es igual a la de electrones, por lo cual este número también podría ser el de electrones, pero eso va a ser solamente cuando nos digan que es un átomo neutro. Si no nos dicen nada, nosotros no tenemos que decir nada de los electrones, porque el número atómico corresponde exclusivamente a los protones, ¿ya? Es súper importante eso. En este caso, que tenemos el carbono, el número atómico es el 6. Nos indica que tiene 6 protones. Si ese número cambia, ya no estaríamos hablando de carbono. Eso es muy importante. El número atómico nos define también cuál es el tipo de elemento del cual estamos hablando, ¿ya? Por otro lado tenemos el número másico. El número másico corresponde a la suma de protones más los neutrones. Es decir, que es este numerito que tenemos aquí, que siempre va a ser mayor que el número atómico, ¿cierto? Porque es la suma de los protones, que es el número atómico, más los neutrones. Y en base a esto nosotros podemos establecer también una diferencia para saber cuántos neutrones hay. Por ejemplo, en estos dos casos que están aquí, que son el carbono. Tenemos el carbono que tiene número atómico 6, ¿ya? Es decir, que sí o sí el carbono va a tener 6 protones. Si no los tuviera, si tuviera más o menos, ya no sería carbono, ¿ya? Pero queremos saber cuántos neutrones tiene. Entonces, en el primer caso, tenemos que protones más neutrones dan 12. Es decir, que la diferencia, si nosotros sabemos cuántos protones hay, sabemos que en el primer caso tenemos 6 neutrones. Y en el segundo caso, protones más neutrones suman 14. ¿Ya? Entonces, 6, que son los protones, más algo, que son los neutrones, va a dar 14, es decir, hay 8 neutrones. No se preocupen que lo vamos a ir viendo esto de los ejercicios, vamos a ir practicando para que lo vamos viendo soltando la mano, pero en el fondo explicarles que en base a esa diferencia podemos saber los neutrones o ir manipulando dichos números. El peso atómico es un concepto que es interesante. Si yo agarro todo el carbono que anda dando vueltas en el mundo, me voy a dar cuenta que no todos pesan igual. La mayoría pesa 12, la mayoría, pero no todo igual. Hay algunos que van a pesar 13, otros que pesan 14, ¿ya? Entonces, si yo hiciera la ponderación de cuál es el peso real, el peso promedio de todos los átomos de carbono que andan dando vuelta, siempre voy a obtener un número que se ve así, que es este peso atómico, que se ve como un 12,0 y fracciones, o decimales, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo no es exactamente 12, porque no todos los átomos de carbono del mundo pesan 12. La mayoría sí, por eso estamos muy cerca del 12. Pero si promediamos, entonces no es igual, ¿ya? Es el promedio ponderado de las masas de los distintos isótopos de un elemento, tomando en cuenta el porcentaje de existencia en la naturaleza. Eso es lo mismo que le acabo de decir, pero aparece una palabra muy curiosa que se llama isótopo, que no lo he explicado. ¿Qué? Viene ahora, ¿cierto? Que son los isótopos, también los isóbaros y los isótonos. Partamos con los isótopos. Son átomos de un elemento que van a tener el mismo número atómico, es decir, que son del mismo elemento, pero que tienen distinto número másico, ¿ya? Nosotros habíamos dicho que el número másico es igual a los protones más los neutrones. Si yo estoy diciendo que son del mismo elemento, es decir, que el número de protones es igual, ¿cierto? Porque el número atómico no cambia.
Y el número másico sí cambia, lo que está generando esta diferencia son la diferencia de neutrones. ¿Ya? En el fondo un isótopo son dos átomos del mismo elemento que tienen distinto número de neutrones. ¿Ya? Aquí tengo, por ejemplo, 3 tipos de isótopos del hidrógeno. Todos son hidrógenos porque todos tienen un protón. Recuerden que la cantidad de protones da la identidad del átomo, pero varían la cantidad de neutrones. Y con eso se arman distintos isótopos. ¿Ya? Isótopos, distinta cantidad de neutrón. Isóbaros son átomos que tienen el mismo número másico, pero distinto número atómico. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen distinta cantidad de protones, por lo cual no son átomos del mismo elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el calcio y el argón, que son elementos distintos, pero la suma de protones y neutrones es la misma. Si revisamos este ejemplo de acá, tenemos el calcio y el argón, tienen distinta cantidad de protones, 18 el argón y 20 el calcio. Tiene 22 neutrones el argón y 20 el calcio, son completamente distintos, pero a la hora de sumar esto, a la hora de sumarlos, ¿cierto? El valor que es el número másico, es igual. Entonces eso es un isóbaro. Los isóbaros, como les decía, no necesariamente son el mismo tipo de elemento, pero la suma, el número másico, es igual. ¿Ya? Y lo último que nos va quedando son los isótonos, que son átomos que tienen igual número de neutrones. ¿Ya? Su número atómico y másico son distintos. Lo único parecido aquí son los números de neutrones. En este caso tenemos el magnesio y el sodio, y que son 12 neutrones. Es la única similitud que vamos teniendo. ¿Ya? Ya, antes de ir al ejercicio, que vamos a hacer un repaso breve porque tengo varias personas que dicen que se nos complicó esta definición. Está bien, para eso estamos, chiquillos. Déjenme borrar para partir de nuevo. Ahí está. Habíamos hablado en un comienzo que el número atómico es este Z, que corresponde a la cantidad de protones, ¿cierto? Ahí sí, ya. Z igual la cantidad de protones. En base a la cantidad de protones, yo voy a decir qué elemento tengo. Por ejemplo, si yo tengo átomos, tengo 10 átomos que todos tienen un solo protón, todos esos átomos van a ser hidrógeno, que es el caso que tenemos acá, ¿cierto? Protones todos iguales, por lo cual yo tengo todos estos átomos de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Que no necesariamente los neutrones van a ser iguales. Si yo tengo átomos que son todos del mismo elemento, hidrógeno en este caso, porque tienen los mismos protones, pero tienen distintos neutrones, su designación va a ser isótopos. Entre ellos son isótopos distintos del hidrógeno. ¿Ya? Eso significa un isótopo. ¿Ya? Por lo mismo, siempre el número másico, que corresponde a la suma de protones y neutrones, va a ser distinto. En el primer caso el número másico es 1, porque es 1 más 0. En el segundo caso es 1 más 1, 2. Y en el tercer caso es 3, porque es 1 más 2 neutrones. ¿Ya? Así que eso sería la explicación de los isótopos. Espero que vaya quedando más o menos claro. Si no, pégale una repasadita. Le encargo que le den una repasada más. ¿Ya? ¿Qué pasa con los isóbaros? Los isóbaros no tienen el mismo número atómico. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen la misma cantidad de protones y por lo cual no son del mismo elemento. Pero aún así sí comparten, que al sumar los protones y los neutrones del átomo tenemos el mismo resultado. ¿Qué significa eso? Que el valor del número másico es igual. Simplemente eso, no va más allá de eso, ¿ya? En este caso tenemos 20 protones en uno y 18 protones en otro. Ninguna similitud, son elementos distintos. Carbono y argón, nada que ver. Y tenemos 20 neutrones y 22 neutrones en el otro, tampoco ninguna similitud. Pero cuando yo sumo los protones y los neutrones, lo que obtengo es, recuerden, el número másico. Entonces, para este caso, el número másico, que son los protones más los neutrones, vendría siendo igual. Y en ese caso hablamos de un isóbaro. ¿Ya? Por ahí nos preguntan qué pasa con los
electrones. Los electrones, como muy bien dice Javiera, si es neutro serían igual a los protones, pero si no vamos a tener que meternos a ver las cargas, que viene la próxima clase de electrones. Tranquilidad, ¿ya? Y los isótonos son los más simples. Son átomos que lo único que tienen parecido son los números de neutrones, nada más. Su número atómico y número másico son completamente distintos, ¿ya? Hagan un cuadrito en sus cuadernos, si es que tienen o están tomando apuntes, cuadrito, isótonos, flechita, igual neutrón. Isóbaros, flechita, igual número másico. Isótopos, flechita, igual número atómico, ¿ya? Distinto número másico en ese caso. Vamos con los ejercicios. Son bastante breves, hay poquita materia, pero quiero que los vayamos viendo, ¿ya? Ahí sí. Ordene cronológicamente los aportes a la teoría atómica de acuerdo al nombre del científico responsable. Ya tenemos muchas alternativas. Como les decía, esta pregunta puede aparecer. Es súper importante que manejen esto. ¿Me está diciendo enano a mí o está diciendo que es la E de enano? Veamos si es que me está diciendo a mí o no. ¿Quién fue el primero? El primero fue en la antigua Grecia, señor Demócrito, ¿cierto? Voy a escribirlo un poquito abreviado. El primero que dijo, ya, no se puede seguir viviendo esto, estamos hablando de un átomo. No lo pescaron. Retomamos la idea casi 2000 años después con el señor Dalton, que fue el primero que dijo, ya. No, sí tenía razón Demócrito. ¿Quién descubrió algo importante después? Fue el señor Thomson, ¿ya? Que dijo, tenemos un electrón aquí, señores, y un budín de pasas. ¿Quién lo corrigió? Dijo, ¿saben qué? El budín de pasas no es tan aplicable. Fue el señor Rutherford. Y posteriormente el que perfeccionó y logró explicar lo que Rutherford no pudo, que era por qué si estas cargas opuestas están dando vueltas juntas, están dando vueltas separadas, ¿por qué no se juntan? Y Bohr fue el que logró explicarlo mediante un modelo matemático, que es el modelo de los orbitales. Así que en base a esto tenemos que la alternativa correcta es la E, de enano. Me siento muy feliz de que no me hayan insultado a mí. Aunque no, enano no es un insulto, aquí estoy con cosas, ¿ya? Si al siguiente átomo, ejercicio 2, muy bien lo que dijeron la E, si al siguiente átomo se le agregan 2 electrones, el átomo resultante tendrá, si a este átomo que está ahí, ¿cierto? Se le agregan 2 electrones, el átomo resultante tendrá el siguiente número atómico y número másico. Dalton define la identidad del átomo, dice Millaray, ¿sí? Efectivamente. Dalton no es budín de pasas, no, Thomson es budín de pasas. ¿Ya? ¿Qué teníamos acá? Cuando tengamos estos ejercicios, yo les recomiendo, siempre que tengamos neutrón, electrón, protón, hacer la siguiente tablita, súper rápida. Hacemos protón, hacemos neutrón y hacemos electrón. Entonces tenemos que ponernos a medir. Protones. ¿Quiénes marcan los protones? El número atómico, que en este caso es el 16, que está abajo, ¿cierto? Entonces no hay ninguna duda que tenemos 16 protones. Neutrones. ¿Cómo saco los neutrones? Yo sé que el número másico, que es el 32, es la suma de los protones más neutrones. Entonces, si tengo 16 protones, ¿cómo llego a los neutrones? En el fondo sería 32 menos 16. Espero que aquí la aritmética nos ayude y que no haya problema, ¿cierto? Y eso es igual a 16 también. Y no nos dicen nada si es neutro. No nos dijeron, ¿o sí? No nos dice nada si es neutro. Recuerden que yo les dije que los electrones se podían sacar con el número atómico solo si nos dicen que es neutro. No nos dijeron nada. Y además nos dicen que se le agregan 2 electrones. Entonces, ¿cuál es el problema? Es súper simple. El número atómico y el número másico no tienen absolutamente nada que ver con los electrones. Tienen que ver con los neutrones y los protones. Así que este cambio en la cantidad de electrones no nos va a cambiar ni el número atómico ni el número másico tampoco. Así que vamos a tener que buscar la alternativa número atómico. Y ojo acá, que no estaba la palabra respectivamente, pero siempre hay que cuidarse del orden, porque en este caso lo más probable es que esté la opción dada vuelta también. ¿Qué quiero decir con eso? Que el número atómico es 16, ¿cierto? Y el número másico es 32. Pero la opción 32 y 16 muchas veces es incluida. En este caso no, pero aquí tenemos 16 y 32, que es la alternativa B, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? B.
16 y 32. Vamos con la siguiente. Si al siguiente átomo se le quita un neutrón, ¿el átomo resultante tendrá el siguiente número másico y número atómico? ¿Cómo se calculan los neutrones? Pregunta Carla. El número másico es la suma de protones y neutrones. Entonces, si yo sé los protones y sé el número másico, puedo despejar el número de neutrones. Si el átomo que está ahí, vamos a hacer de nuevo nuestra tablita, no nos demoramos nada, la PSU podemos hacerla perfectamente. Protones, electrones, neutrones. Y vamos a poner ahora estado inicial y estado final, porque hay un cambio entre medio, ¿cierto? Inicialmente tenemos número atómico 6, es decir, 6 protones. Electrones, no tengo nada dando vuelta, no tengo información. Y tengo que el número másico es 12. Y si yo tengo 12, el número másico, y tengo 6 protones, la diferencia es la cantidad de neutrones, es decir, en este caso, 6. ¿Ya? Perfecto. Entonces el cambio dice, si a este átomo se le quita un neutrón, ahora va a tener 5, y no hay ningún cambio con los protones, es decir, va a tener 6 protones. ¿Qué pasaría con su número atómico? Sigue siendo 6, porque sus protones están iguales. Y su número másico, que corresponde a los protones más los neutrones, es igual a 6 más 5. Entonces, ahora tenemos 11. Oh, lo escribí justo donde está. Voy a salir un poquito de la pantalla. ¿Ya? Wow. ¿Se entiende? Entonces, el número másico es 11 y el número atómico es 6. Respuesta D. Espero que esta vez no hayan caído con poner la D, que era el orden al revés, ¿ya? Porque eso suele pasar. ¿Ya? ¿Se puede rayar el facsímil? Sí, completamente. Haga lo que quiera con su facsímil. Espero que no se ponga a dibujar para no perder tiempo, pero sí, puede rayarlo. Tenga cuidado con la hoja de respuesta. Ahí sí. ¿Ya? Ejercicio 4. ¿Cuál de los siguientes átomos corresponden a un par de isótopos? ¿Qué era un isótopo? ¿Por qué puso 5 en neutrones? Porque, si no me equivoco, a veces yo me equivoco, se le quita un neutrón. Inicialmente tenía 6 y se le quita el neutrón, entonces pasa de 6 a 5. Por eso me preguntan por qué se había quitado un neutrón. Vamos con esta. ¿Cuál de los siguientes átomos corresponde a un par de isótopos? ¿Qué era un isótopo? Para empezar, un isótopo tenía que tener sí o sí igual número de protones, es decir, igual número atómico, y tenía que diferir en su cantidad de neutrones, o, es decir, es su número másico, que se simboliza con la A. Entonces, sí o sí, el numerito que está abajo va a tener que ser igual. En este caso tenemos solamente una alternativa, que es el 6, que tenemos que este átomo de aquí tiene 6 protones, este de acá también tiene 6 protones, pero su número másico es distinto, porque la cantidad de neutrones es distinta, y en ese caso tenemos un isótopo. Esa es la definición de isótopo. 1 y 3, alternativa D. ¿Ya? Todo. Hay un tramposo que puso 2 alternativas. No, pues señor, tiene que elegir una alternativa. Esa es la idea. No se le ocurra en la PSU poner 2 alternativas. No se le ocurra. Aquí se la dejo pasar, pero ya. ¿Cuál de los siguientes átomos corresponden a un par de isótonos? Y ahí tenemos que... ¿eran iguales o no? Eran iguales, tenía la razón, eran iguales, tenía todo un error de nosotros, mío en este caso, tenía 2 alternativas iguales. Y aquí también hay 2 alternativas iguales, así que le regalo una alternativa. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un par de isótonos? Perdón por haberlo retado, la equivocación era mía. ¿Ya? Espero que no le pase solo a eso, sería súper grave. Ya. ¿Cuál de los siguientes átomos corresponden a un par de isótonos? ¿Qué era un isótono? Un isótono eran 2 átomos que tenían la misma cantidad de neutrones. Tenemos aquí graficados estos átomos con su número atómico y su número másico. ¿Tenemos la cantidad de neutrones? No. ¿Pero se puede sacar? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner protones
y neutrones para el caso 1, para el caso 2, perdóname que me quedé corrido, pero tengo la alternativa ahí, para el caso 3 y para el caso 4. ¿Ya? Los protones del caso 1 son 6, ¿verdad? ¿Todos me siguen? Los protones del caso 2 son 6, los del 3 también son 6, y en el caso 4 tengo 5 protones, ¿verdad? Nadie se pierde hasta ahí, es el número atómico que me indica la cantidad de protones. Ahora necesito saber la cantidad de neutrones. ¿Cómo sé la cantidad de neutrones en el caso 1? Tengo el número másico, que es 12, menos 6, que es la cantidad de protones, y con eso voy a tener que, en realidad, el número de neutrones es 6. En el caso siguiente lo voy a hacer más rápido. Tengo que son 7. En el caso 3 tengo que son 8. Y en el caso 4, 12 menos 5 es 7. ¿Cuál de los siguientes casos tiene la misma cantidad de neutrones? Es el caso 2 y el caso 4, alternativa E. ¿Ya? Espero que vayamos trabajando, soltando un poquito estos conceptos, muchachos. Siempre les dejo esa forma de resolver los ejercicios. Hagan una tablita. No siempre nos queda bonita ni ordenada, pero esa tablita de protones, neutrones nos ayuda mucho. Se nos dicen que esto cambia. Por ejemplo, se le quita un neutrón, se le quita un protón, hacen la tablita y ponen estado inicial y estado final, y vamos a tener todo más ordenado. Vamos a ir trabajando con eso, ¿ya? Y este ejercicio se los voy a dejar planteado, se los dejo de regalo para la próxima semana. Este ejercicio es más difícil, es complejo, ¿ya? Lo tengo, así que lo tengo guardado para el último ejercicio de cada clase. Se los dejo, sáquenle una foto, pantallazo, ¿ya? De un átomo solo se conoce su número másico, ¿ya? A igual I. Entonces voy a desaparecer de acá. Solo se conoce el número másico, que es igual a Y. Se adicionan 2 neutrones a los 16 del átomo original. Además, después de recibir 3 electrones, su carga es menos 2. ¿Cuántos electrones tenía el átomo en un principio? Y ahí están planteadas esas respuestas que se ven muy, pero muy feas. Por ahí nos dicen, nos están soplando que la alternativa del año pasado no sea tramposo, pues si la idea es que la resuelva. Ya no vaya a ser que yo le haya cambiado un numerito, ¿cierto? Entonces, pégale una revisada. A los que no lo han visto o la que están viendo por primera vez, denle una vuelta, se las dejo para la próxima semana. Lo vamos resolviendo de a poco, ¿ya? Y la próxima semana partimos con él. Es más difícil, les recomiendo plantearlo como ecuación, ¿ya? Pero si logran hacer este ejercicio, les aseguro que están completamente aprobados con este tema del día de hoy, ¿ya? Ahí apareció de nuevo. Muchachos, esa fue la clase de hoy. Les dejo este ejercicio, espero que le hayan sacado pantallazo, si no, ahí pueden sacarlo. ¿Ya? Y vimos hoy propiedades de la materia, vimos la teoría atómica, número másico, número atómico, peso atómico, isótopos, isóbaros e isótonos. Son contenidos que espero que vayan dominando. Partimos con mucha materia, pero la vamos a ir trabajando durante todas las clases, así que con calma, tranquilidad y mucho ánimo, ¿ya? Que estén muy, pero muy bien. Saludos, chiquillos, que les vaya bien, que espero que este año parta de la mejor forma posible. Chao, chao.